Bueno, el propósito de Salvemos la Democracia, como lo dice su nombre, es hacer una defensa de la democracia, de las libertades, de un árbitro justo, de una cancha pareja, de que no haya trampas en las elecciones, de que saquemos a la delincuencia organizada de las elecciones y de que no haya chapulineo y sobrerepresentación en los comicios. Y esto porque viene una nueva reforma electoral, la ha anunciado el gobierno para febrero próximo, y nosotros nos estamos apoyando como ciudadanos para tener una versión democrática de reforma electoral, y eso lo que requiere, según el artículo 71 de la Constitución, es que reunamos al punto 13% del padrón electoral, que quiere decir alrededor de 130,000 firmas de mexicanas y mexicanos, para convertirnos en legisladores y obligar al Congreso a conocer nuestra versión de lo que nosotros pensamos debe ser una reforma electoral en nuestro país y contrastarla con la del oficialismo. La de ellos es desde el poder y para el poder, la nuestra es desde la ciudadanía y para salvaguardar a la democracia. Ellos vienen de tiempo atrás apuntando a una lógica de concentración del poder. Ellos tienen como ejemplos a regímenes populistas autoritarios de Latinoamérica, como el venezolano, como el nicaragüense, como el cubano, en donde van poco a poco cercando a todas las instituciones democráticas y a todas las libertades y se van quedando en una lógica de un estatismo autoritario, y ya han avanzado mucho en estos últimos 7 años desde que llegaron al poder, porque ya dominan ahorita el Ejecutivo por la vía de una elección tramposa, la del 24, en donde cometieron todas las violaciones a la Constitución y la ley. Luego se quedaron con el Poder Legislativo a través de una sobrerepresentación ilegítima. Ganaron 54% del voto, pero tienen 74% de la representación en la Cámara. Entonces eso también es indebido. Y ahora se han quedado también con el Poder Judicial, a través de una elección absurda en la que participó solo el 10% de los mexicanos y con acordeón. Entonces, ahí van en esta lógica de seguir amasando y concentrando y amarrándose al poder y desapareciendo contrapesos, equilibrios, división de poderes y finalmente pues lastimando profundamente a nuestra democracia y nuestras libertades. Entonces, ¿para dónde apunta la reforma electoral? En el mismo sentido de amarrarse al poder. Ellos yo creo que ya ahora saben, intuyen y saben que su proyecto va mal y se quieren amarrar al poder a como de lugar antes de que los votantes podamos, por la vía democrática, echarlos del poder. Y eso es la prerrogativa que te da la democracia como ciudadanía, el que si un gobierno no te cumpla, lo puedas cambiar. Esa es la precondición indispensable de una democracia. Ellos quieren cerrar esa puerta con su reforma, poniendo al árbitro más a modo, poniendo las reglas a su modo y luego permitiéndoles ese entramado institucional ya no autónomo, no independiente, el que ellos siguen cometiendo todas las tropelías que ya vienen cometiendo en los años previos en las elecciones, y pues, quedándose de una manera indebida en el poder. Eso es lo que ellos pretenden. Bueno, ese es un elemento adicional que ha entrado en juego en los últimos días. Vamos a ver en qué termina el asunto. Aparentemente se va a aplazar la discusión del tema de si la revocación se empata con la elección intermedia. Yo creo que se dan cuenta que viene un voto de castigo muy importante en Baja California y en todo México por el desgobierno tan terrible que traen, sobre todo la inseguridad en la que vivimos todos los mexicanos, ¿no? Los homicidios están a la orden del día, las desapariciones peor que nunca, y luego por otro lado la economía no camina, está totalmente estancada, la educación va para atrás, la salud hay una desatención a millones y millones y millones de familias, los servicios que proveen los gobiernos estatales y municipales están deshechos porque han concentrado todo en otro mecanismo de concentración de poder que son
los programas sociales. Yo estoy de acuerdo con los programas sociales como una avenida para ayudarle a la gente más necesitada a salir adelante. Ellos los han universalizado y hay un gran desorden en ellos. Aunque repito, estoy de acuerdo con ellos, lo que no se debe hacer es utilizarlos como un factor de beneficio electoral para Morena. Y ellos lo hacen de una manera totalmente descarada, incluyendo a los llamados servidores de la nación, que son pagados por todos nosotros, pero trabajan para Morena. Entonces, repito, es una de las trampas que ellos cometen. Yo creo que ellos saben que viene el voto de castigo y entonces quieren esta reforma electoral, repito, para poner al árbitro y las reglas más a su modo, y por eso están fintando también con la posibilidad de meter el tema de la revocación en la elección intermedia para que la figura de la presidenta y la atención que recibe esta figura presidencial se ponga en medio de una elección que es para gobernadores, para diputados, para presidentes municipales esencialmente, ¿no? Entonces es una manera de tratar de jalar voto para Morena y es indebido, es totalmente indebido porque el tema de la revocación es un derecho de los ciudadanos, no es una elección periódica de servidores públicos. Entonces, si lo llegan a hacer, diría dos cosas. Uno, se daría el absurdo de que sean los mismos morenistas los que estén pidiendo la revocación de la presidenta a través de firmas para meter a la presidenta en la boleta y luego apoyarla. Entonces suena a una cosa casi surrealista, ilógica, tramposa, pero son muy tramposos. Eso es uno. Dos, yo creo que de nuevo muestra la desesperación que tienen de que ven que están perdiendo apoyo, que están perdiendo tracción, la gente ya no les cree, hay hartazgo, hay un sentimiento de abandono en México. Lo que sucedió en Michoacán hace unos días viene a ejemplificar, digamos, el abandono al que están sujetos pues, decenas de millones de mexicanos con un gobierno inepto que no provee lo fundamental que debe de proveer un gobierno, que es seguridad, y que no provee propiamente ningún otro servicio, pero que se quiere amarrar al poder. Entonces los ciudadanos tenemos que decir, no más poder al poder, ya tienen mucho poder, no lo usan bien, se corrompen con ese poder, no resuelven los temas que requiere la sociedad que se resuelvan aún teniendo todo ese poder. Entonces, no, necesitamos equilibrios y contrapesos y por eso esta iniciativa ciudadana de Salvemos la Democracia. Pues, en cuanto a cierto, yo reconozco que Morena ha puesto un énfasis en algo con lo que yo estoy de acuerdo, por el bien de todos, primero los pobres. México tiene un adeudo gigantesco con los más desfavorecidos en nuestra nación, con los que tienen menos oportunidades. Es algo que lleva literalmente centurias y no se ha resuelto. Entonces, voltear los ojos hacia allá a mí me parece positivo. Lo de los programas sociales me parece un acierto. No que se utilicen para obligar al voto a favor de Morena, pero sí para aliviar la pobreza de muchos mexicanos. Eso estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo con las alzas salariales que empujó el gobierno porque ha resultado en recurso adicional para los trabajadores y eso me parece positivo. Esa fórmula, aunque, repito, lo veo como lo más rescatable del gobierno de Morena en sus 7 años, es una fórmula que, en mi opinión, atiende esencialmente los síntomas de la pobreza y la desigualdad. No atiende el problema de fondo. El problema de fondo se tiene que atender con educación de calidad, con salud universal, con empleos bien pagados y dignos y con seguridad y certeza jurídica para todos los individuos, las comunidades y para todo el país. Entonces, bien por los programas sociales que atienden, repito, los síntomas de la enfermedad, pero mal porque en estos 4 puntos fundamentales vamos en todos para atrás. Y en parte vamos para atrás porque están concentrando todo el recurso en el programa social
por un lado, y por otro lado en proyectos absurdos como el de Dos Bocas, el Tren Maya, Mexicana de Aviación. El boquete que traemos de Pemex es gigantesco, se pierden ahí millones y millones y millones todos los días. Lo mismo Comisión Federal de Electricidad. Entonces, no da el modelo para verdaderamente darle el empujón a la gente que habría que darle. Pero repito, eso es lo que veo como positivo. Ahora en la administración de la presidenta Sheinbaum parece haber una lógica de distanciarse un poco de lo de abrazos no balazos, que nos tiene en una situación lamentable en México, absolutamente lamentable. Yo creo que López Obrador es el peor y más mentiroso presidente que ha tenido este país. Y creo que esa política permitió que se empoderara la delincuencia organizada de una manera que tiene a México en una situación verdaderamente lamentable de homicidios, de desapariciones, de secuestros, de extorsión que ha crecido gigantemente y que lastima profundamente el tejido social en nuestro país, ¿no? Entonces, en general pienso que el modelo que ellos están aplicando, estatista, autoritario, es el modelo equivocado para un país que quiere libertad, que quiere crecimiento, que quiere prosperidad, que quiere oportunidades para todos. Entonces, lo de los programas sociales, por benéfico que sea, no compensa todo lo que estamos perdiendo porque el modelo de ellos es el modelo equivocado. Yo soy, lo he sido desde antes de que llegaran al poder y lo seguiré siendo, alguien que se opone a la lógica que persigue este gobierno, porque repito, es estatista y es autoritario. Y tenemos ahora un gobierno inepto, gandalla, abusivo y profundamente corrupto. Nunca ha habido más corrupción que la que hay ahora y tan descarada. Entonces, y nos lleva por el camino incorrecto al país. Entonces, claro, y tengo mi derecho de ser opositor. A ellos les pueden las voces críticas. Y por otro lado, siempre el populismo anda buscando victimizarse. Increíblemente tienen todo este poder, pero se ponen siempre de víctimas y andan buscando enemigos a quienes de alguna manera presentar ante la opinión pública como las personas contra las que ellos se pelean, porque esas personas tienen la culpa de todas las cosas. Ahí me han mencionado mucho a mí, pero han mencionado mucho a Carlos Loret, han mencionado mucho al presidente Felipe Calderón, han mencionado a intelectuales, han mencionado a otras personas en el mundo de las noticias. Entonces, es típico de la propaganda que acompaña también a los regímenes como Morena, autoritario, populistas, y yo no me lo tomo muy en serio. Es funcional a su discurso, es mentiroso, es calumnioso, pero bueno, pues esa es la lógica que ellos siguen, y no tienen ningún empacho ellos en mentir e inventar lo que tengan que inventar para tratar de estar con bien en la opinión pública. Pero la realidad los está alcanzando y los va a seguir alcanzando, porque el camino, repito, no es el correcto. La economía no crece, no hay inversión, no hay nuevo empleo, no hay suficiente inversión extranjera, no están creciendo los ingresos entonces de los mexicanos, porque está estancada la economía. Y repito, los servicios básicos de salud, educación, seguridad, desechos. Por buenos que sean los programas sociales, no compensan toda esta destrucción y no es lo que va a sacar a México adelante. Entonces, yo esas menciones y demás las tomo más bien como una señal de que yo estoy haciendo lo que debo de hacer. Inventan que estoy atrás de muchas cosas con las que no tengo que ver. Sí tuve que ver con la Marea Rosa, pero junto con millones de mexicanos, porque esos movimientos son de literalmente todos los que participan en esos movimientos, como ahora esta iniciativa de Salvemos la Democracia es de cada una de las personas que convenga con los 5 puntos esenciales de la iniciativa y que firme la iniciativa. Ya esa persona es parte de esa iniciativa. Y repito, necesitamos por lo menos 130,000 para formalizar la iniciativa y la invitación ahí está para las y los demócratas de Mexicali y de todo Baja California
para acompañarnos en este esfuerzo. Pero en un régimen propagandístico como el de hoy hay que sacarle raíz cuadrada a todo lo que dicen y fijarse más bien en lo que está sucediendo en la realidad. Y la realidad es que las cosas no van bien. El señor Manso estuvo haciendo llamado tras llamado tras llamado, no solo a atender el caso de su municipio, sino atender el caso de Michoacán y atender el caso de México. Y ahí es donde entra la responsabilidad histórica de un presidente que decidió pactar con el narco, con la delincuencia organizada, para tener beneficios económicos como los del Huachicol, ¿no? El caso de corrupción más grande de la historia del país, por mucho. Te lo dice alguien que fundó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. No tiene parangón ese caso de corrupción. Y López está vinculado a eso, y todos, y su familia, y sus principales aliados, incluyendo su hermano, el coordinador de los senadores morenistas. Y tantos otros, aparentemente también el secretario de Educación Pública, increíble, ¿no? Que una posición como la de secretario de Educación Pública está ocupada por una persona que aparentemente anduvo involucrada en el tema del huachicol. Bueno, te dice mucho del nivel de desfachatez, de corrupción y de descaro, ya francamente, ¿no? Pero sí, el señor Manso lo que hizo un llamado una y otra vez es a desvincular al poder público de la delincuencia organizada y a enfrentar a la delincuencia organizada para favorecer a los ciudadanos. Y este régimen no se atreve a hacerlo, porque pactaron, yo creo, con esa delincuencia para beneficio también electoral. Está ya todo eso muy entreverado y cuesta mucho trabajo ya definir en dónde termina una cosa y empieza la otra, y qué responsabilidades hay de un lado y del otro. La presidenta está en una encrucijada endiablada, porque ¿cómo le hace para atacar a la delincuencia sin atacar a Morena? Y sin atacar a las personas que le hicieron a ella presidenta o le ayudaron a llegar a la presidencia. Bueno, pero eso es lo que sucede cuando vas por mal rumbo, cuando actúas sin ética, sin principios, sin vergüenza, francamente, sin vergüenza. Y entonces ahora pues ya se puso muy complicado. Hizo el llamado una y otra vez el señor Manso, no recibió la atención y trágicamente falleció. Se ha convertido en un símbolo de la resistencia, en un símbolo del hartazgo de las y los mexicanos con el abandono que siente la ciudadanía frente a la delincuencia organizada y un Estado que parece vivir en el pasmo y en una de esas hasta en la connivencia con esa delincuencia organizada. Entonces una cosa dramática, muy fuerte. Yo llevo muchos años trabajando desde la trinchera ciudadana. Es donde me siento cómodo, es donde tengo una libertad plena para decir las cosas que estoy diciendo ahorita, para participar en iniciativas como esta de Salvemos la Democracia junto con miles de otros ciudadanos. Creo mucho en que la solución de fondo para México es generar más ciudadanía. Eso es lo que nos va a producir mejores partidos políticos y mejores gobiernos. El que haya demanda ciudadana de educación, de salud, de seguridad, de empleo, y que le traigamos las riendas cortas al gobierno. Entonces yo estoy más bien en el impulso de generar ciudadanía. Creo mucho en eso como una solución de fondo para los problemas de México. Entonces, no, la respuesta es que yo estoy en la trinchera ciudadana. Creo que un ciudadano, para ser considerado como ciudadano y no como habitante, se tiene que involucrar en los asuntos públicos. No necesariamente entrando a la política electoral o a la función pública, pero sí involucrándose en los asuntos públicos. Yo sí me involucro en los asuntos públicos, pero no soy miembro de ningún partido, ni soy miembro de un gobierno, ni de una legislatura, ni pretendo. Pero sí me involucro para intentar que todo eso le reditúe a
la ciudadanía y a Baja California y a México. Y yo creo que esa es tarea de absolutamente todos nosotros, ustedes en el servicio que le prestan a la sociedad, haciendo bien su trabajo, es una tarea ciudadana fundamental, ¿no? Y como esa, cada quien tiene que cumplir la suya para traer, repito, al poder bien ajustado, a raya, para que el poder, en lugar de dedicarse nada más al juego del poder, verdaderamente sirva el interés público, lo que necesita la gente. Esa, entre otras cosas, que de repente dicen desde el oficialismo que yo estoy involucrado. No tengo involucramiento yo en el llamado que se hace para el día 15. Ese es un llamado de la llamada generación Z, es de un grupo de personas que tienen decenas de años menos que yo, así como no niego haber participado en los llamados de la Marea Rosa, entre muchos otros. En no estoy involucrado, pero me parece que hay un llamado legítimo que en buena medida ha sido también impulsado por esta indignación que ha provocado el asesinato del presidente municipal de Uruapan, y que fue como la gota que derramó el vaso del sentimiento de abandono de las y los ciudadanos frente al acoso de la delincuencia organizada y la no protección del gobierno. A mí lo que sí me encantaría es que esa fuera una manifestación como lo fueron las de la Marea Rosa, que se conduzca en un tono absolutamente pacífico, ordenado, ciudadano, ¿no? Que se evite la violencia. Me parece muy importante. Están muy exacerbados los ánimos y es muy importante que, ejerciendo ese derecho a manifestarse, se haga de la manera correcta, que en mi opinión siempre debe ser pacífica y legal y ordenada. Entonces, ojalá así sea, y que le mande otro mensaje entre los miles que se debe de llevar el gobierno de todos los mexicanos, de que no está cumpliendo su tarea fundamental de darle a las y los mexicanos seguridad, certeza, orden, paz. Entonces, ojalá tenga éxito ese movimiento, pero es de la generación Z. En el 21 se logró echar para atrás a Morena. Ojalá sea el caso en el 27. Yo creo que ellos saben que viene un voto de castigo muy importante por lo que está sucediendo a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, por el desgobierno que traen y la afectación que eso provoca a los votantes. Por eso quieren esta reforma electoral, para poner las cosas más a modo y que sea más difícil que tenga el efecto, ese voto de castigo que viene. Y por otro lado, por eso están considerando el tema de la revocación y meter a la presidenta Sheinbaum en la boleta en el 27, porque yo creo que ven venir ese voto de castigo. Ahora, para que se acabe de materializar, también es muy importante que los partidos de oposición presenten su mejor cara. A mí me parece bien la refundación que ha anunciado el PAN, porque lo que está señalando es: entendemos que nos tenemos que mover del lugar, acercarnos más a la ciudadanía, acercarnos más a los problemas de la gente para intentar tener el favor de la gente. Movimiento Ciudadano seguramente hará su esfuerzo, lo mismo el PRI. Si Somos MX llega a consolidarse como partido, pues tendrán que hacer su parte. México, para consolidar su democracia, requiere de un sistema de partidos que hagan buena oferta, buena narrativa, que presenten caras nuevas, que presenten caras frescas, que presenten inclusive caras ciudadanas para consideración del electorado. Entonces, ellos yo creo que se van a seguir derrapando porque vienen mal y van a ir peor, pero tiene que haber alternativas. Y entonces los partidos de oposición tienen que mejorar su oferta y sus condiciones para el electorado,
y si nace alguna nueva fuerza política tiene que ser lo mismo, ¿no? Entonces, eso abonaría a la salud de un sistema democrático en nuestro país, que haya una oposición cada vez mejor posicionada y, repito, con una mejor oferta que hacerle al electorado. Listo. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México. Andrés Manuel López Obrador. El peor presidente que ha tenido México. Hugo Aguilar. Peón del Poder Ejecutivo. Guadalupe Tadei. Otro peón del Poder Ejecutivo. Alejandro Moreno Cárdenas. Se descontó a Fernández Noroña. Jorge Romero. Está intentando la refundación del Partido Acción Nacional. Jorge Álvarez Maínez. Joven político prometedor en el bando naranja. Luis Donaldo Colosio Riojas. Otro joven político prometedor también en el bando naranja. Lili Telles. Aguerrida senadora que representa con su voz el sentimiento de millones y millones de mexicanos. Y finalmente, Omar García Harfuch. Competente, desearle éxito en una tarea muy complicada.